Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. La situación de inseguridad en el Triángulo Norte parece no tener fin. Hay naciones como El Salvador en las cuales recientemente se ha desatado una especie de guerra interna producto de que algún sector de las llamadas maras ha decidido emprenderla contra los sectores militares y policiales directamente. También en Honduras hay una situación caótica con la inmigración de niños y Guatemala pues sigue también con una situación incierta particularmente de impugnación y de lo que algunos llaman impunidad contra que favorece a algunos sectores que no han todavía cumplido con sanciones que les fueron aplicadas hace algún tiempo. Vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña en nuestro estudio don Álvaro Ramos, el ministro de Gobernación y Seguridad de Costa Rica, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy amable siempre por permitirme compartir con su muy amplia audiencia todo el nivel mesoamericano. Me parece que todos los temas nos conciernen, que ustedes tocan la problemática que o la tenemos presente o la vamos a sufrir en algún momento escalonadamente. Efectivamente, Centroamérica... Permítame nada más saludar también a don Carlos Ponce de Vía Sky de El Salvador, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos sintonizan y a los demás panelistas. También saludamos a Carla Campos de Guatemala, coordinadora de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia de TVN 24. Y desde Honduras saludamos a Jaime Floras, coordinador del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia de Casa Alianza. Un gusto estar en su programa y un gusto compartir este momento con todos los compañeros que están exponiendo. Ahora sí, don Álvaro, si pudiéramos sintetizar por la línea que usted traía antes, ¿en qué momento estamos? Creo que tenemos diferentes niveles, pero todos estamos siendo afectados por lo mismo. Primero, las estructuras de crimen organizado, que vienen lógicamente de varios factores criminalísticos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas, la trata de personas y algunas otras como la piratería, etcétera, que se generan todas de una situación social, una situación de en algunos momentos de diferencias tremendas en el ámbito de lo económico, pero que al final del camino históricamente tienen una base. Nosotros históricamente como países venimos de una etapa colonial en la que heredamos defectos fundamentales, estructurales, y luego nuestros países todos en su momento han pasado por revoluciones, por problemas de índole de debilidad grande en nuestras instituciones, primero legales y luego también electorales y por último las políticas. Por dicha, en este momento, de lo positivo que podemos hablar en el marco de acción general de toda Centroamérica y México, porque no podemos dejar por fuera al hermano mayor, los países todos presentan un nivel por lo menos de institucionalidad serio. Prueba de ello es que partidos de oposición, algunos que ideológicamente eran diferentes de la tradición de los países, están en el poder, ejemplo El Salvador, ejemplo Costa Rica, en la que se acabó para poner ejemplos claros. Eso augura que la democracia se ha instalado para quedarse y no las armas, pero nos vinieron los males tradicionales de la falta de diálogo, la falta de institucionalidad y vemos que la violencia que originalmente era producto de las grandes estructuras criminales al norte de Centroamérica, es decir, en México, en las fronteras, pasó luego a nuestros hermanos del Triángulo y creo que Costa Rica está sufriendo cosas parecidas, no creo que estemos separados, la única diferencia es la intensidad, pero creo que ya todos los males que se presentaban en esas zonas los tenemos todos los países en este momento. Permítame incorporar a don Carlos Ponce de El Salvador. Don Carlos, escuchamos recientemente que ha habido alguna intensificación, alguna acción en contra particularmente contra los militares y las policías. Sí, es una situación que hemos estado experimentando durante los meses aquí en El Salvador y tiene mucha relación con lo que mencionaba el señor Ramos en relación a la debilidad que existe institucional
y en el sector político también. Lo que estamos viviendo en este momento en El Salvador tiene que ver con la negociación que el gobierno anterior, dirigido por Mauricio Funes, una negociación que ese gobierno entabló con los principales cabecillas de las pandillas que operan en el país para reducir las estadísticas de homicidio a cambio de la entrega de ciertos beneficios. Esa interacción negativa tenía como trasfondo o como visión inmediata los beneficios electorales que se podían generar tanto por la disminución de los homicidios como por la misma instrumentalización del poder y de la influencia de las pandillas al momento de las elecciones. Definitivamente que esto ilustra perfectamente esa debilidad que existe en las instituciones que apuntaba el señor Ramos y cuyas consecuencias estamos viviendo en este momento, porque en aquel entonces, durante esa negociación, los homicidios de policías y de militares particularmente fueron una ficha de negociación importante que se intercambió entre el gobierno y las pandillas. Ahora que existe una necesidad de recalibrar posiciones entre las pandillas y el nuevo gobierno dentro de esa interacción, pues se ha recurrido a esta ofensiva en contra de esas personas para tratar de ganar una posición privilegiada dentro de esa interacción que se inició durante el gobierno anterior. Permítame incorporar a Carla Campos desde Guatemala. Carla, de lo que se habla en tu país particularmente es de impunidad y de inseguridad también. ¿Qué está pasando alrededor del tema? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en Guatemala, como ustedes, mis antecesores lo han mencionado, tenemos esa herencia dentro del Triángulo Norte que nuestra diferencia entre la violencia, la corrupción y la impunidad que se da en estos tres países, Honduras, Salvador y Guatemala, pues no es muy distinta. Más o menos son los mismos problemas, pero la situación actual de Guatemala es bastante grave, precisamente porque se han descubierto ya redes de corrupción que están enquistadas dentro de los mismos órganos institucionales del Estado. Entonces esto agrava aún más la problemática de, por ejemplo, las muertes violentas, que al mes de marzo del 2015 ya suman más de 1.300 muertes en Guatemala, en donde 157 de esas son mujeres y 1.200 son hombres. Entonces es un problema bastante grave, porque pese a que el gobierno ha estado diciendo de que hay una disminución en las muertes violentas, hay un incremento en otros temas tales como extorsión, como delitos contra el patrimonio, lo cual en algún momento nos puede dar la pauta de que definitivamente el decir violencia no es solo decir muertes, sino decir violencia engloba una serie de delitos y de acciones que se dan en contra del ciudadano guatemalteco. Gracias. Permítame incorporar a Jaime Flores de Casa Alianza desde Tegucigalpa. Jaime, la situación particularmente de los niños que están migrantes, dice la primera dama, según escuché recientemente, que se ha disminuido, pero ¿cuál es la realidad real de lo que está pasando? Mire, en Honduras existe un problema muy grave desde el año 2009 que se dio el golpe de Estado, en donde la institucionalidad se rompió. Y a raíz de ese golpe de Estado, la institucionalidad continúa debilitándose. Por ejemplo, actualmente no tenemos nosotros casi, por decirlo de alguna manera, Policía Nacional. Todas las acciones de seguridad las están haciendo vía el Ejército a través de una creación de una fuerza especial que se llama Policía Militar del Orden Público. Esta situación, además, toda esta cuestión relacionada a la violencia se ha puesto en manos del Ejército y en manos de empresas privadas, que la violencia se ha convertido en un negocio en nuestro país. Con relación a la situación de la niña inmigrante, vemos que la niña inmigrante continúa en aumento. Solo este año
solo este año se han retornado de Ciudad de México y de Ciudad de Guatemala 1.659 niños. ¿Qué sucede? ¿Por qué dicen que hay una disminución? Porque anteriormente los niños salían libremente de nuestras fronteras, pero ahora se ha creado unas fuerzas militares una fuerza militar denominada Maya Chortí, que se encarga de vigilar las fronteras. Entonces lo que han hecho no es que la migración haya disminuido, sino que ha aumentado más la detención de niños y niñas. Lo grave de esta situación es que la problemática en las colonias, en amplias zonas del territorio nacional, es que el niño está retornando a las comunidades por la misma razón que se fue, que son por las huyendo de la violencia, porque las comunidades siguen estando en manos del crimen organizado, en las manos de redes de narcotráfico y de, como bien decían los compañeros, en manos de otras fuerzas que confluyen para que estos países se mantengan la violencia. La violencia en contra de la niñez y en el país no ha disminuido en ningún momento, ni la migración tampoco. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a ahondar un poco más en las causas de esta situación que lacera a una región tan importante como es el Triángulo Norte en Centroamérica.